tardes a todos, agradecemos su puntual asistencia, el acompañamiento a la presentación de esta obra, Campo Cañero e Industria Azucarera de los siglos XIX a XXI, Historia y Territorios, una edición del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, coordinada por el maestro Luis Alberto Montero García y la doctora Virginia Tibú. Bien, en esta tarde nos acompañan como presentadores el doctor Daniel Federico Ochoa Mesa, el maestro Alfredo Delgado Calderón, la coordinadora de esta edición, doctora Virginia Tibú, y su servidora, María de los Ángeles González Hernández. Bien, tenemos la dinámica de esta presentación en que disponemos de 10 a 15 minutos de nuestros presentadores, una breve participación de su servidora y el cierre a cargo de la doctora Virginia Tibú. Bien, en primer lugar me voy a permitir presentar al maestro Daniel Federico Ochoa Mesa. Él se formó como campesino durante su infancia y adolescencia, produciendo caña a la par que cultivos de subsistencia y frutales. En su juventud se formó en la filosofía, eligiendo preferentemente las filosofías aplicadas, tras estudiar las teorías de la dependencia, filosofías de la liberación y una diversidad de estudios latinoamericanos. Volvió al tema campesino y a la pregunta por la vida digna en el campo. Estudió la maestría en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad en la Universidad Veracruzana y actualmente estudia el doctorado en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Sigue trabajando el campo desde la perspectiva de la restauración agroecológica, aunque también sigue cultivando caña en la cuenca baja del Papaloapan. Es para nosotros un honor el presentar esta obra dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana. Cedo el uso de la voz al maestro Daniel Federico Ochoa Mesa para su participación. Bueno, muchas gracias. Primero, pues agradecer mucho a Virginia y a Luis por la amable invitación, pues ahora sí que por permitirnos poner la palabra en este espacio. Este libro que hoy se está presentando, Campo Cañero, Industria Azucarera, los siglos XIX al XXI, Historia y Territorios, después de haberlo revisado, veo que ofrece una diversidad, un caleidoscopio de elementos, ¿no?, que le permiten asomarse al tema cañero desde distintas ventanas, desde distintas miradas, desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas y desde distintos contextos y distintas realidades. Entonces, permite acercarse a este mundo de lo cañero, pero desde muy distintos, en muchas de sus distintas esferas dimensionales, ¿no?, de esta complejidad que es. Digamos que estamos hablando de un cultivo que tiene una importancia trascendental a lo largo de la historia colonizada de nuestra tierra y que, bueno, permite entender también estos procesos de cómo llegó la caña a ser un cultivo tan importante a nivel nacional y principalmente también a nivel estatal. De este modo, el texto deja ver dimensiones históricas, económicas, sociales, ambientales, geográficas, emocionales, etcétera, del estudio del campo de lo cañero, ¿no?, y de la industria cañera, y de las dinámicas económico-políticas que a nivel nacional, a nivel estatal van sucediendo y que van posibilitando o dificultando el desarrollo de la caña y la expansión de la misma en distintas regiones, y haciendo posible también, pues, los cambios sociales que se vienen sucediendo
de las transformaciones de los sistemas productivos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es de celebrarse un ejercicio de esta naturaleza que permite mirar desde las dimensiones de la psicología social, desde las dimensiones de lo productivo, desde la dimensión técnica, desde la dimensión histórica, desde las dimensiones sociales. La presencia, importancia de los barcelonetes y de otros ciudadanos franceses en el negocio del aguardiente y de la panela, y cómo ese negocio fue evolucionando hacia la elaboración del azúcar y el desarrollo de la agroindustria, y además de otras especies, pero donde la caña se vuelve un característico, ¿no?, de las empresas exitosas que lograron estos franceses que inmigraron acá hacia México entre los siglos XVII, XVIII, XIX, ¿no? Después de los intentos, bueno, también hay un estudio, ¿no?, que, bueno, este trabajo del que les hablaba anteriormente, pues es un trabajo de Luis Montero, que es, bueno, ya siempre nos ofrece cosas con muchos pormenores y son trabajos muy valiosos en el sentido de que siempre aportan datos que pueden ayudar a iluminar otros estudios, ¿no? Es decir, que se convierten en documentos de consulta casi que obligada, ¿no?, por el rigor con el que trabaja los datos. Y bueno, evidentemente, pues también un estudio histórico sobre un estudio que realiza en tiempos de la posrevolución un ingeniero agrónomo que hubo acá en México que se llamó Felipe León de Velasco y que hacía una serie de sugerencias para modernizar la producción cañera, etcétera. Si me detengo mucho en cada uno de los estudios, pues quizá más bien es con la intención de motivarnos a leerlos, ¿no?, que hacerles el resumen, pero justamente nos permite mirar momentos históricos, lo que está sucediendo y cómo al final de cuentas la experiencia de un técnico, de un administrador, de una hacienda, termina proponiendo una serie de cosas para la agenda nacional que, si bien en ese momento no suceden, sí vienen a suceder después de décadas de trabajo de los gobiernos posrevolucionarios, ¿no? Un proceso de cambio de la agricultura hacia la agricultura agroindustrial, hacia la agroindustria, hacia la transformación pues ahora sí que de la mentalidad y de una construcción subjetiva, interpretativa, de la realidad social a partir de lo que construye un cultivo que se agroindustrializa y que de alguna manera termina moderando la vida social, regulando y marcando y determinando la vida social, y esto pues evidentemente después va a ser abordado en el estudio que hace Virginie Thibault y esta otra autora cubana, Pons, ¿no? Y que justamente pues apunta a cómo las subjetividades construidas en torno a la caña de azúcar, a su producción, a su transformación, etcétera, viene a verse trastocada completamente cuando por alguna decisión, ya sea externa o de política exterior o como consecuencia tomando en cuenta que tanto Cuba como México son países muy distintos, y este estudio se centra en dos regiones, una en el oriente de Cuba, otra en la zona de aquí del centro de Veracruz, y cómo estas industrias se quedan sin, pues estas comunidades se quedan sin la industria que les da sentido de alguna manera, ¿no? O sea, porque regula toda la dinámica social, etcétera, y entonces, ¿qué comienza a suceder con los procesos identitarios de las generaciones que vienen en relación a cómo se vive, se habita el espacio, se transforma, se adapta y construye identidades? Y bueno, pues también hay otro estudio por ahí acerca de la relación de la yunta, ¿no?, del trabajo, de cómo el papel que viene a jugar una herramienta como el arado y un apoyo animal como la yunta en la transformación de un territorio a un espacio cañero, un territorio en el que evidentemente la agroindustria sucede en una escala en que, o sea, si bien cambia la mentalidad de la gente hacia una producción industrial que ya es distinta de la de subsistencia,
que ya no se conforma con la adquisición de los bienes necesarios para vivir, sino con la aspiración ya de corte más moderna, más liberal y después más neoliberal, de la aspiración a la producción de dinero, etcétera, y el papel que juega el trabajo con el arado y cómo se van transformando también las percepciones mismas sobre el espacio y cómo los procesos agrarios trastocan estas realidades también, ¿no? Entonces, pues digamos, creo que valdría mucho la pena seguir profundizando en algunos de los documentos, porque pues por ejemplo también hay un trabajo que para mí es como lo que me resultó más intrigante, porque es quizá lo más ajeno, lo que nos parece más distante, las formas de la construcción de la familia y las relaciones, y ahora sí que la formación de casas afectivas de parte de los obreros de los ingenios, ¿no? de dos regiones, la región del Potrero, en la región de San Cristóbal, en Carlos Acarrillo, y cómo se viven las relaciones familiares y cómo se conforman las dinámicas sociales en torno al comportamiento amoroso, ¿no? o a las relaciones amorosas, familiares, maritales y de conyugalidad, etcétera, en estos contextos, ¿no? Y bueno, evidentemente pues también las consecuencias ambientales que ya comienzan a aparecer en los distintos casos donde, por ejemplo, se han transformado los sistemas productivos hacia un completo predominio de la caña de azúcar como regulador social. Y bueno, evidentemente pues también las consecuencias ambientales de la producción de alcohol en la región de acá del centro de Veracruz, en los límites cercanos a Córdoba y Chocamán, donde justamente pues también estos procesos en los que sobrante, toda la vinaza que resulta de los sistemas de destilación, pues cómo empieza a transformar los cuerpos de agua, la infiltración, las cualidades del suelo, etcétera, en una región determinada. Bueno, básicamente no son todos porque son 7 estudios, ¿no? Pero bueno, así como ventanitas, como para abrir, empezar a mostrar y resaltar la diversidad y la diversidad básicamente, y la variedad también metodológica y de abordajes y de enfoques con los que se puede llegar al tema cañero, ¿no? Y a las reflexiones que también puede llevar en términos de cómo se construyen mentalidades a partir de los sistemas productivos que permean o que dominan en una determinada región, y hasta qué punto estos procesos son guiados por empresas o economías transnacionales que están completamente desvinculadas de los territorios y que van marcando una tendencia a la precarización del campo, del campesinado y de los productores de caña de azúcar y de todo. Ahora sí que todos los que no somos dueños de ingenios ni tenemos acciones en ese negocio más que producir la caña o trabajarla porque de alguna manera nos garantiza la seguridad para la familia, nos hace posible pues de alguna manera desarrollarnos obedeciendo a los mandatos del desarrollo que terminamos asimilando, y pues precisamente también cómo pensar otros procesos de transformar y de revertir este proceso, la relación con este cultivo, que si bien fue de colonización y de esclavitud, pues ahora cómo puede transformarse en vida digna, ¿no? Agradecemos al maestro Daniel Federico Ochoa Mesa su participación, y ahora damos el uso de la voz al doctor Alfredo Delgado Calderón, a mi derecha, y me permito presentarlo. Él es arqueólogo y antropólogo social, egresado de la Universidad Veracruzana, doctor en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Fue promotor cultural, investigador y subdirector nacional de la Dirección General de Culturas Populares en el periodo 1987 a 2006. Desde ese año a la fecha se desempeña como investigador del Centro INA Veracruz. Es autor y coautor de varios libros, entre los que destacan las investigaciones arqueológicas en el Cerro Sagrado Manatí,
Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento, Recetario Indígena del Sur de Veracruz, Mercados de la Ciudad de México, Veracruz, Fiesta Viva y Las Músicas que nos dieron patria. Ha dirigido varios proyectos de rescate arqueológico en el estado de Veracruz, como Tezechuacán 3, Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, Loma Bonita, Izcatlán, rescate en la planta de coque de Jaltipan, ampliación de la carretera transísmica y Loma Bonita, Izcatlán, y líneas regionales. Es profesor investigador del Centro INA Veracruz y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como director del Museo de Antropología de Jalapa. Cedo el uso de la voz. Bueno, la verdad que para mí es un gusto estar aquí y presentar este libro de dos grandes amigos, y el título me gusta mucho cuando dice Campo Cañero, porque justamente a Virginia la conocí en el Campo Cañero, allá por Tlacojalpan, en medio de los cañales. Anduvimos viendo algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, lo que era el camino real a la orilla del río Papaloapan, que quedó perdido justamente entre los cañales, y estábamos viendo cómo las casas antiguas, que todavía quedan algunas de ellas, actualmente dan la espalda a la carretera, y uno dice, ¿por qué? Cuando normalmente uno construye su casa con el frente hacia la calle. ¿Por qué? Justamente porque veían hacia el camino real. Y justamente esa obsesión por los caminos y los restos arqueológicos e históricos nos llevó hace poquito a Luis Montero y a un servidor, acompañados por un historiador nativo de Cavada, a hacer trabajo de campo con el arqueólogo Christopher Poole, y ahí nos acompañó justamente mi gran amigo aquí presente, Rolando, el cronista de Saltabarranca, y aprendimos mucho porque andábamos buscando otra de las obsesiones también de mis amigos, el primer ingenio, el que fundó Hernán Cortés en los Tuxtlas. ¿Qué queda de él? Dicen que está en Paso del Ingenio. Ya fuimos, no estamos tan seguros de que sea ahí. Encontramos justamente en los campos cañeros restos de lo que pareció que fue en algún momento uno de estos campos de los trapiches de Hernán Cortés. ¿Qué encontramos? Encontramos tabiques que no son como los que conocemos, ni son los del siglo XIX, son muy diferentes, que afortunadamente un documento de 1770 nos describe cómo eran los tabiques, porque ahí nos dice qué pasó con esos ingenios. Desmantelaron las casas de Hernán Cortés para construir un puente en el ingenio Tecolapa. Y otro documento nos dice que se construyeron con ladrillos y piedra múcara, con los corales que llevaron de la costa. Justamente eso encontramos: cerámica colonial, ladrillos coloniales y piedra múcara. Ya no queda nada de ese antiguo ingenio, los tractores agrícolas se lo han llevado. Pero no solamente nos quedamos ahí, recorrimos el camino colonial, que ahí nos dimos cuenta que en realidad era un camino prehispánico que se reutilizó en los últimos 500 años, por donde estaban saliendo la zafra en bueyes y después en maquinaria, y nos fuimos a ver el ingenio de Tula, que ya no está actualmente en uso. Fuimos a ver el ingenio de Montepío, y ahí aprendí mucho de Luis Montero, cómo leer esos restos, porque encontramos ingenios que se movían por agua, ingenios hidráulicos, como fue el caso de Montepío, e ingenios que se movían
a vapor. Y luego nos fuimos a ver el actual ingenio que está cerrado en Lerdo, y ahí nos acompañó nuestro amigo Rolando para ver el embarcadero que no está ahí en el propio ingenio, porque antes no se llegaba en carretera. Había un puerto interior, salían de Tlacotalpan los lanchones y los barcos hasta este lugar que fuimos a conocer, y todavía quedan ahí los restos de los embarcaderos. ¿Por qué se los cuento? Porque pareciera que todo está escrito y hay investigadores en la actualidad que todo lo quieren sacar del internet. Hay que ir a campo, hay que ver los restos, hay que leerlos, hay que interpretarlos. Justamente por eso este libro me llamó mucho la atención, la verdad me encantó. La introducción de Virginia Chevaux es excelente porque nos da un panorama, enlaza todos los trabajos que se presentan y nos lleva a entender cómo la cultura cañera tiene poco más, o está cumpliendo prácticamente 5 siglos. Y hay mucho de mítico en la cultura cañera. ¿Por qué? Porque nos remite no solamente ese ingenio de Hernán Cortés, donde trabajaban cerca de 100 esclavos, también al ingenio de Orizaba, donde había otros 100 esclavos, a otro ingenio, el de Zempoala, que desapareció, donde tenían 50, 70 esclavos y muchos indios que trabajaban forzados en estos 3 ingenios. Y cómo Córdoba va surgiendo a partir de 1618 como un emporio azucarero, donde llegaron a concentrar entre 2,000 y 5,000 esclavos, porque no eran nada más los que estaban ahí, eran 33 trapiches e ingenios, y tenían que alquilar esclavonías de Puebla, del puerto de Veracruz e incluso del propio Jalapa. Jalapa mismo se convierte a fines del siglo XVI en un emporio azucarero, y obviamente las personas esclavizadas que trabajaban ahí forzadas no se iban a quedar con los brazos cruzados. Muchos se rebelaron, y de ahí viene ese mítico personaje que se llama Yanga, que todo mundo piensa que Yanga trabajaba en los cañales, y en realidad no. Yanga trabajaba en el puerto de Veracruz como estibador y después como vaquero, pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué quiero resaltar? Que este es uno de 4 libros propiamente que han coordinado ambos autores. Hay mucho de trabajo en eso. No solamente es planear los coloquios, los congresos, hay que invitar a los autores, hay que andar carrereándolos para que entreguen sus trabajos, hay que hacer corrección de estilo, hay que buscar los editores, y de eso tenemos estos 2 libros que vemos aquí, más 2 que son 2 números de la revista Ulúa. Entonces es mucho trabajo, y la verdad vale la pena buscar los otros 3, no solamente esto, que están a la entrada del stand de la Universidad Veracruzana, los 2 de Ulúa. Y bueno, es cuanto puedo yo decirles, porque el tiempo es corto. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Daniel Federico Ochoa Mesa. Perdón. ¿Cómo? Ay, ya me hice bolas. Bueno, sí, al doctor Alfredo Delgado Calderón. Bien, tomo unos minutos solamente para comentar la colaboración mía en esta edición. Como ya lo dijo el doctor, el anterior libro, también publicado por el INA, Veracruz, Tierra de Cañaverales, Grupos Sociales, Conflictos y Dinámicas de Expansión, forma parte de una serie
yo así la veo como una serie, y sobre todo del esfuerzo continuo del maestro Luis Alberto Montero García y la doctora Virginia Tibú, desde el INA y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana, para seguir la pista histórica y contemporánea de esta agroindustria. Bien, hemos tenido el privilegio de poder publicar en estas 2 ediciones y así como Daniel, yo también nací en una zona cañera azucarera, que es el Ingenio El Potrero. Y entonces nos persigue el tema, la problemática. Yo laboro en la Facultad de Pedagogía y siempre dice, pero, es socióloga, ¿no? Bueno, es para mí una ventaja poder colaborar con ellos. Y en esta ocasión escribo sobre territorio, mujeres y vida cotidiana de los obreros azucareros en los ingenios El Potrero y San Cristóbal. Fue un tema emergente en una investigación mía sobre el proceso de reorganización sindical de los obreros azucareros que originalmente pertenecían a la CTM, un movimiento de hace ya casi 30 años, que inicia en 1993 con el rompimiento de los obreros de El Potrero, sección 23, con el sindicato setemista, Sindicato Nacional Azucarero, proceso de independencia al que se suma el Ingenio San Cristóbal, la sección 31 del Sindicato Nacional Azucarero, y que juntos encabezan un proceso de independencia sindical, el registro de sus nuevas organizaciones y el caminar por varias secciones de varios ingenios, tanto de Veracruz como de Oaxaca y Puebla, conformando una coalición nacional de trabajadores y sindicatos independientes en el año 2007, que reta al Sindicato Nacional Azucarero de la CTM por la titularidad del contrato ley en estos ingenios, tanto de la zona centro como de la cuenca de Papaloapan, y se suma a ellos los sindicatos de Puebla, de la CROM. Bien, ese era el tema original, pero en la búsqueda de información, la conversación siempre con los obreros tenía que ver con su espacio privado, no solamente el movimiento sindical y la fábrica, sino el espacio privado de sus mujeres, de su reproducción, sus hijos y de sus amantes. También, siempre cerca de ellos, cuando yo realizaba entrevistas o participaba observando los mítines, las marchas, siempre iban con ellos las mujeres, ya fuera la esposa o la amante. Y tuve oportunidad de platicar con ellos, ¿sí? Yo misma nací en un matrimonio de obrero azucarero y recogí los comentarios, las historias de vida, las conversaciones, y esto me llevó a poder observar, primero, una división marcada, clasista, marcada, de acuerdo a la colonia en que viven los trabajadores. Las galeras para los peones, los conjuntos habitacionales para los trabajadores de planta, las colonias de mejor nivel para los empleados de confianza. Y en los 2 ingenios que estudié, El Potrero y San Cristóbal, y lo que llaman en Potrero la Loma y en San Cristóbal las Yacas, que es el área para los empleados de primer nivel, jefes de fábrica y gerentes de ambos ingenios. Entonces hay una marcada división de clases. Además de que al interior de fábrica, por supuesto, también ya hay una marcada división entre los peones, el obrero de planta permanente y el obrero de planta eventual. Además, los que son al mismo tiempo productores de caña, el pequeño propietario, el ejidatario que tiene amplia extensión y el que solamente tiene 1 hectárea. El asunto aquí es que dependiendo de este nivel
hay un ingreso económico y esto es atractivo para las mujeres del hogar. Entonces, entro a otro tema, que es los procesos de empoderamiento de las mujeres. Como pilar de la familia, como quienes acondicionan el espacio privado de descanso, de placer y de reproducción del obrero, las mujeres eróticas que son las amantes, y cómo son desplazadas las amantes cuando aspiran y logran ser ahora la esposa. El obrero vuelve a dar vuelta a la página y busca entonces a otra amante, otra figura erótica. Bien, pero bueno, este proceso de empoderamiento también radica en la reproducción, no solo de la fuerza de trabajo del obrero, sino de los herederos. Y viene ahí la figura de los hijos. Y así, el asunto es que tenemos la oportunidad en este capítulo de Territorio, Mujeres y Vida Cotidiana de asomarnos a las relaciones familiares, eróticas y de empoderamiento de las mujeres con los obreros del azúcar. Entonces, invitarlos a que adquieran el libro. Bien, ahora voy a pasar el turno de la voz a la doctora Virginia Tibú. Ella es, me permito presentarla, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es licenciada y maestra en Historia por la Universidad de Nancy, Francia, y doctora en Geografía por la misma universidad. Estudió una especialidad en Desarrollo Agrario por la Universidad de París, Panteón Sorbona, y el Instituto Nacional Agronómico de París, Francia. Estudia la geografía histórica, la geografía rural y la geografía cultural, y sus líneas de investigación son procesos en los paisajes rurales, tenencia de la tierra en Veracruz, las consecuencias territoriales de la transformación del ejido. Pertenece al cuerpo académico Espacio, Tiempo, Cultura de la UB, actualmente en formación, y es miembro del Laboratorio Mixto Internacional Movilidades, Gobernanza y Recursos en la Cuenca Mesoamericana del CIESAS. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, bueno, muchas gracias, Ángeles. Bueno, a mí como coordinadora del libro me van a tocar sobre todo los agradecimientos. Bueno, en primer lugar, agradecimientos a Luis Montero, que es el co-coordinador del libro y con quien hemos hecho un trabajo desde hace muchos años sobre la caña de azúcar como cultivo y sobre los ingenios, sobre la agroindustria. También señalar que ese libro es el resultado de un trabajo en conjunto. Trabajamos de muy cerca con los distintos autores. Tenemos una autora aquí también que nos acompaña en el público. Y fuimos siete autores, 7 capítulos que forman ese libro. Agradecer también a los presentadores que hicieron esa tarea en esa ocasión. Daniel, que conozco desde hace poquito, pero que creo que como productor y como pues, académico pues tiene una visión como muy particular del tema. Y Alfredo Delgado, que con su larga experiencia y trayectoria y toda esta experiencia también en trabajo de campo que nos contó un poquito, pues puede aportar, o sea, tiene también otra visión y otra perspectiva sobre estos trabajos, ¿no? Entonces creo que los presentadores hicieron muy buen trabajo y les agradezco mucho haber aceptado presentar ese libro. Y bueno, gracias también, mis agradecimientos también al público aquí presente. Les invito a, bueno, gracias por su interés, por estar aquí presentes a pesar de la lluvia y de las condiciones. Les invito a conocer ese libro del Campo Cañero, que tiene, como se ha señalado, una parte más histórica. Los primeros trabajos tienen como un enfoque histórico,
Y los que siguen, bueno, así se llama el libro, ¿no? Tiene esa parte de historia y territorio. Y los siguientes trabajos están enfocados más a temas actuales, las cuestiones familiares que comentó Ángeles, también cuestiones ambientales que, bueno, son como ejes transversales, y ese es un eje transversal que se volvió como muy importante. Y también desde los sistemas productivos. Entonces son como, además de la historia, como distintos enfoques que se estuvieron trabajando en ese libro, y que todos tienen que ver con la caña de azúcar, tienen, digamos, ese hilo conductor, pero son como diferentes abordajes, ¿no? Entonces eso yo creo que y que se hacen como, a final de cuentas, muy complementarios. Bueno, como lo decía Alfredo, ese libro es como el resultado de muchos trabajos, y que ha dado resultados como libros y como números temáticos de la revista Ulúa. Y creo que pues hay un avance en ese trabajo, ¿no? Que pues el hecho de trabajar el mismo tema durante varios años nos ha permitido como coordinadores a Luis y a mí, y como autores, pues abordar muchísimos temas relacionados con la caña de azúcar, y bueno, y que espero que vamos a poder seguir trabajando esa línea. Actualmente nos hemos desvinculado un poquito, yo estoy más con cuestiones que tienen que ver con el ejido y con la tenencia de la tierra, que todavía sigue siendo un trabajo muy vinculado con el campo y con las cuestiones rurales. Y bueno, yo sé que Luis está trabajando más cuestiones de población, pero de alguna manera pues no perdemos pues la idea seguimos con la idea de seguir en algún momento con ese tipo de estudios relacionados con la caña. Y vemos ahí, bueno, escuchándoles, veo que habría varias oportunidades, trabajar invitar a Daniel, por ejemplo, para que nos pudiera como compartir su reflexión sobre estos procesos que tienen que ver con la caña como un cultivo más amigable, quizás con el medio ambiente. Lo que nos acaba de comentar Alfredo sobre los ingenios de Cortés, sobre los ingenios de Tula, de Montepío, de cómo funcionaban lo hidráulico, el sistema del vapor, y lo que queda de estos ingenios en la actualidad, ¿no? Que se podría quizás pensar en una ruta de los ingenios o algo así. Y finalmente con Ángeles van varias presentaciones del libro, y creo que siempre se resalta el trabajo de Ángeles, que es que de los más apreciados de todos, porque realmente Ángeles se metió así como en las familias para estudiar pues estos aspectos de las relaciones amorosas y familiares, y pues lo hace de una manera muy hábil que nos deja ver realmente lo que pasa en la casa, ¿no? Y es un muy buen trabajo, muy interesante, y quedaría como, yo creo que para seguir también para más, ¿no? Bueno, para seguir trabajando esa línea que se ha manifestado mucho interés para estos temas. Entonces, bueno, son pistas que tendríamos que seguir investigando, pues queda abierta la puerta, espero que los vamos a hacer, y está abierta la invitación para trabajar en esto. Muchas gracias, y no sé si abrimos una sesión de preguntas. Nos quedan 5 minutos. Si alguien del público o de la mesa quisiera hacer alguna pregunta. ¿Sí? Maestro Guadarrama. Aquí, para que quede. No, muy brevemente. Bueno, felicitar a todos, en especial a los coordinadores, a Virginia, a Luis, desde luego a Alfredo, los comentarios de Alfredo, de Ángel, de Daniel, muy interesantes. Solamente quiero decir que felicito mucho este trabajo, porque además, como se ha venido diciendo, y lo dijo muy bien Alfredo,
son investigadores que van al campo. Y como bien dijo Alfredo, no solamente la historia, la sociología, la antropología se hace caminando. Yo veo mucho esa tendencia también que señala Alfredo y me preocupa mucho. Y creo que es vital y ellos lo hacen, o sea, los coordinadores lo hacen todo el tiempo y eso da garantía, ¿no?, en buena medida a sus trabajos. Y también quiero decir que sus trabajos, yo he ido acompañando su trayectoria en este tema, de alguna u otra manera, somos amigos además, pero independientemente de eso, he visto cómo de alguna manera ellos han renovado y reimpulsado este tema, porque es un tema que se trabajó hace muchos años y se dejó ahí, como dice Alfredo bien, como si ya se hubiera dicho todo, cosas que estamos muy lejos, ¿no? Entonces esa es otra cosa que había que apuntar, ¿no?, de la virtud de estos trabajos. Independientemente de que ahorita no sigan en el tema, seguramente va a impulsar a otros nuevos investigadores a tomar esta parte del campo cañero, que para Veracruz es importantísimo. Y este libro en particular lo conozco, lo he leído, y aparte de los temas que son interesantísimos, está muy bien cuidado editorialmente. Felicidades también por eso. En general ellos se han preocupado mucho también de que el lenguaje en los libros que han coordinado sea muy accesible, muy claro, que tenga las menores erratas posibles, etc. O sea, yo creo que eso también los he visto trabajar, realmente es un trabajal, como decía Alfredo, estar tras que los trabajos ya queden la versión final, que cuáles salen, cuáles no, y la organización sobre todo de todos los eventos que han hecho, los coloquios, también ha sido un gran aporte. Han convocado a una serie de investigadores muy importantes. Entonces, digamos, todo eso en conjunto, yo creo que pues hay que celebrarlo, ¿no? Y ojalá que este libro sirva para impulsar más este tema y que nuevos investigadores pues se metan, ¿no? Y yo creo que ahí tienen un ejemplo bastante bueno. Muchas gracias. Sí, bueno, para felicitar a Virginie, a Luis también y a quienes presentaron, pero realmente les quiero decir que tengo la inquietud, porque cada vez que, bueno, yo asisto y les escucho y les leo, desde el área donde yo me muevo, pues ha sido muy satanizado el cultivo de la caña, ¿no? Y siempre lo comentamos con Virginie. Y ahora que escuchaba a Daniel, creo que algo que me gustaría leer en las siguientes publicaciones y en los siguientes encuentros es eso, cómo se puede mirar a la caña desde otro punto de vista que no caiga en como una narrativa, ¿no?, de que siempre es erosivo, que va a deteriorar el ambiente, es decir, otras miradas ayudan a ver el cultivo de otra manera, ¿no?, y la actividad cañera en general. Entonces, muchas gracias y me quedo esperando eso. Gracias. Gracias. Doctor Atanasio García Durán. Gracias. Bueno, a lo mejor resulta muy complicada la pregunta que voy a hacer, porque incluiría varias líneas, pero pues no me quiero quedar sin preguntarlo. Primero, desde luego, la felicitación por ocuparse de un campo importante históricamente en nuestro hibridismo que tenemos como país. Y en ese sentido, en ese transcurrir histórico de este sector importante, mi pregunta sería si es que en sus escritos está o no, o está por realizarse, o estaría como tarea hacerlo. ¿Cuál es el impacto que tiene, primero desde el punto de vista de la estratificación social? Es decir, nosotros teníamos un desarrollo, una organización, nada que ver con la caña, pero sí, de trabajo de campo y ciertas condiciones en ese sentido, históricas, previas a la invasión que tuvimos. Pero a partir de la invasión es otra cosa, y en ese
ese marco de siglo XVI ya, qué es lo que pasa, qué impacto tiene este sector, el cultivo de la caña, socialmente hablando. El otro renglón que me parecería importante explorar o saber, más bien, qué impacto tiene en las economías locales, tanto de carácter doméstico, familiar, como de administración local, municipal, estatal, incluso nacional. Eso es en la revisión, digamos, histórica, que pudiera existir algo de eso. Y lo otro es, y las perspectivas actuales, porque hoy estamos, pues ya pasamos los finales del siglo XX, estamos en el XXI y cosas especiales están ocurriendo, particularmente en una política que hoy se expresa como hacia el bienestar. En tal sentido, ese pasado, que podemos ver reciente o desde el siglo XVI, con todo lo que acabo de decir, ¿cómo se vería? ¿Qué es lo que, hacia dónde nos estaría invitando a hacer o no hacer, o simplemente ignorarlo? ¿Va? Ok, bueno, muchas gracias por las intervenciones y las preguntas. Bueno, muy rápidamente por el poco tiempo que nos queda, y no sé si vas a querer también comentar algo. Bueno, yo voy a empezar con los comentarios. Bueno, sobre la importancia del trabajo de campo, bueno, sí quiero resaltar eso, que fue muy importante en muchos de los trabajos que se presentan en el libro, y yo creo que tenemos como investigadores, tanto historiadores como de las ciencias sociales, como estar en relación permanente con los actores, ¿no? Con las personas que están trabajando, en este caso los cañeros y los obreros, y ha sido esencial como su participación en estos trabajos, ¿no? Y bueno, sobre la importancia de estos trabajos que resaltaba Horacio, yo creo que es importante seguir trabajando desde los cultivos y desde el campesinado. Ahora que di una vuelta en la FILU y estaba buscando libros publicados sobre estos temas, y muchos de los estudiosos de estos temas se han ido más bien por la cuestión de la migración o por otras cuestiones, y ya estas visiones desde el propio cultivo o desde el campesino como están desapareciendo, ¿no? Y bueno, son más importantes que antes, tienen más, y hay más textos sobre esto que antes, y yo creo que se debe de seguir trabajando, ¿no? El campesino sí sigue existiendo. Y bueno, gracias a Horacio, porque para que Horacio diga que la edición de un libro es de calidad, pues como corrector de estilo es un gran halago. Muchas gracias. Y bueno, sobre lo que decía Ana, sí es el objetivo seguir trabajando y ver como la caña desde otras miradas, ¿no? Y Ángeles, no sé si quieres contestar a lo… Sí, yo quisiera destacar el carácter estratégico de esta agroindustria desde su origen. Ya el maestro Luis Montero nos decía algo hay que hacer para festejar los 500 años del origen de esta agroindustria, y sobre todo su papel en el campo veracruzano. Es estratégico, y lo pongo como ejemplo, la zona centro del estado de Veracruz, en donde se concentra el mayor número de ingenios, y la zona comercial por ejemplo, de Córdoba, depende en un alto porcentaje de los ingresos que genera para las familias del campo y de la industria de estos ingenios. Ingenios San Miguelito, Coatotolapan, El Potrero, Central Progreso, en Paso del Macho. Los pueblos en donde se asientan los ingenios azucareros dependen casi al 100%
de esa agroindustria. ¿Cuál es su perspectiva de futuro? Mirar hacia la diversificación del producto final. Generalmente ha sido el azúcar. En otros tiempos tenían estos ingenios, en especial el Potrero, la producción de alcohol, de ron, que era el ron potrero, altamente demandado, prestigiado, y todavía andan buscando lo que queda de él. El ron potrero, la industria del papel, que se alimenta del bagazo de la caña, la producción de alimento para ganado. Esto lo ha dado antes la industria azucarera, la caña, y lamentablemente los productores del campo, propietario de la tierra y jornaleros no ven ganancias de estos subproductos. Los obreros de la misma manera, años, sí, que no perciben reparto de utilidades, y es una industria que sí deja utilidades, que sí deja ganancia. Los energéticos, yo creo que los gobiernos estatal y federal tendrían que apostar al fortalecimiento del sector cañero azucarero, a la vigilancia de los apoyos para el campo. Ya sabemos que hay un apoyo en este gobierno federal para los productores del campo, aunque pareciera mínimo 7,000 o 7,500 pesos al año, no se desdeñan porque alcanza para 7 bultos de abono o para un poco de herbicida. Tanto Daniel como su servidora somos productores de caña, de azúcar. Tengo mi número de registro como abastecedora del ingenio El Potrero, eso por sustitución de mi papá, que enfermó y yo tomé parte de las riendas de esta producción. Entonces sabemos que muchas familias mantienen la producción de caña de azúcar por una raíz, por el arraigo, por el valor sentimental de la familia, y no le encuentran ganancia, ¿sí? La ganancia se va a otros niveles empresariales de esta industria. Pero bien, sí, es estratégica, sí tiene futuro, sí es relevante, y de ella dependen pueblos enteros que están rodeando a los ingenios. Gracias. Bien, si no hubiera otra participación. ¿Sí? Estamos cerrando. Agradecemos a todos su amable asistencia, sobre todo su interés en esta producción de libros sobre la agroindustria cañero azucarera, porque nos da un aliciente para seguir trabajando sobre la misma. Que tengan todos buena tarde. Muchas gracias por su asistencia. Felicitaciones a la doctora Tibú y a nuestro amigo Luis Alberto Montero por este esfuerzo.